enfocarnos en la palabra, que para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga, que el Señor nos hable. Bueno, yo le quisiera preguntar, ¿cómo viene su corazoncito hoy? ¿Viene grande o viene chiquito? ¿Cómo viene? ¿Grande o chiquito? Grande. Eso es bueno, hermano. Porque si tenemos un Dios grande, nuestro corazón debe ser grande, ¿verdad? No un corazoncito, hermanos, de pichoncito, ¿verdad? Sino un corazón grande. Que Dios los bendiga a todos y qué alegría verles y que estamos aquí en casa. Mire, yo le pedí a Dios poder hacer este tema, hermanos, de los 12 niveles, 12 niveles del conocimiento. Y es tan importante que nosotros podamos conocer, porque si una de las cosas que la Biblia dice y que es lamentable, dice que su pueblo pereció. ¿Por qué pereció? Porque le faltó conocimiento. No es que no tenía conocimiento, tenía conocimiento, pero le faltó. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que llegar con la Biblia y poder entender qué tan importante es el conocimiento. Fíjense, hermanos, que muchas veces yo he oído hasta pastores decir, es que no es necesario tanto. Así dicen, no es necesario tanto, dicen, con algo ligerito ya, si el pueblo no quiere mucho, dicen. Yo le pregunto, ¿usted quiere poco o quiere mucho? No lo soy, hermanos. Mucho, ¿ah? Entonces, mire, ¿por qué queremos mucho? Porque nuestro Dios es muy amplio, es muy grande, es muy profundo. Entonces, cuando entendemos que hay cosas que nos faltan, entonces nosotros empezamos, mire hermano, cuando uno se mete a investigar la Biblia, uno dice, Señor, esto yo no lo había visto. Esto yo no lo había entendido de esta forma. Entonces, mire hermanos, cuando uno empieza a darse cuenta de lo que la Biblia dice, entonces uno empieza a decir, Señor, si yo no tengo conocimiento, ¿será que por no tener conocimiento no nos vamos en el arrebatamiento? Nada más la hermana Alicia, y qué alegría que la hermana Alicia está aquí. Mire hermano, la hermana Alicia viene de Guatemala. La hermana Francia también viene de Guatemala. Ya tengo un grupito de Guatemala, ¿verdad? Gracias a Dios, ya me siento apoyado, hermano. No, por ustedes también, gracias a Dios. Pero mire, cuando uno empieza a ver lo que es conocimiento en la Biblia, fíjese que cuando habla de conocimiento dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es conocimiento que libera. Le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, por eso yo creo que enfocarnos a este tema es importante, muy importante. Cuando usted venga a la iglesia, mire, dígale al Señor, si tú eres grande, ayúdame a yo estar dentro de esa grandeza también. Porque a veces usted viene a la iglesia y ¿sabe lo que hacen algunos, hermanos? Como que se predisponen, llegan a la iglesia y se acomodan y hasta como que se quieren acolchonar, ¿verdad? En la silla y echarse una siestecita como de una hora, ¿no? Y uno dice, no hermano, no desperdicie su tiempo, hombre. Si usted viene aquí, aproveche bien el tiempo. No dice la Biblia aprovechando bien el tiempo, y más cuando estamos en tiempos difíciles. Entonces, mire, quiero enfocarme ya rápido en esto para que a ver si primero Dios salgo de todo el tema. Pero mire, en la Biblia encontramos, nivel 1, conocimiento natural. ¿Qué es el conocimiento natural? Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Y de qué forma lo manifestó? Ese es el conocimiento natural. Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Entonces, hermanos, aquí hay un conocimiento natural revelado de parte de Dios en las cosas naturales que fueron creadas. Entonces ahí es donde alguien
tal vez dirá, pero es que yo no tengo conocimiento. Si tú ves ese cielo tan grande, ¿sabes quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y dice que de esa manera demostró su poder. Aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de lo que creó. Entonces ahí hay un conocimiento manifestado en lo natural. Entonces miren, hermanos, por eso es que hablar de conocimiento natural es hablar de lo que Dios creó, cómo manifestó conocimiento a través de lo que hizo. Ahora, para esto se usa una palabra griega, faneros, que significa abierto a la vista, visible, manifiesto. La raíz fan significa resplandeciente. Se traduce también notorio. Entonces Dios hizo notorio su conocimiento a través de las cosas visibles. Entonces, hermanos, es tan grande nuestro Dios al quererse dar a conocer a lo natural, a nosotros en lo natural, diciéndonos, mira, no debes de ignorar, empieza a observar lo que yo he hecho y a través de eso vas a tener conocimiento. Entonces, hermanos, si uno ignora, ignora porque uno quiere, pero en lo natural Dios ha demostrado su poder invisible. Lo ha hecho natural para que nosotros entendamos y podamos decir, yo tengo un Dios muy grande. Amén. ¿Usted lo puede decir? ¿Sí lo puede decir? A ver, pues dígalo, no diga amén nada más. Diga, yo tengo un Dios, pero muy grande. Entonces, miren, hermanos, el verlo a usted, podríamos decir, ¿quién lo creó? Ahí conocemos el poder de Dios. Obtenemos un conocimiento. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos de cada día aplicarnos qué cosas ha hecho Dios. Y a través de las cosas que hace, Él se manifiesta. Fíjense que es triste, pero muchas veces nosotros ignoramos porque queremos. Pero Dios se ha dado a conocer. Ahora, también hay un problema, a veces no conocemos porque estamos dormidos, hermano, dormidos espiritualmente hablando. Entonces, para que nosotros despertemos, necesitamos estar atentos a la observación, porque a través de la observación también se conoce. Entonces, ahí es donde llegamos a una situación, fíjense, le voy a contar algo que está fresquecito, que acaba de pasar. Yo estaba preocupado por mi hermano, que es 2 o 3 años menos que yo. Le encontraron que tenía cáncer. Y hermanos, yo dije, voy a hablar con mi hermano, pero no se me daba, hermano. Siempre tenía algo que hacer y se iba el día y no le hablé a mi hermano. Pasó otro día, híjole, no lo volví a hablar. Y llega el día que le quiero hablar y me dice, ya lo están operando. Yo dije, qué tremendo. Pero había muchos riesgos en la operación. Pero Dios es tan grande que no permitió que, si hubiera, el doctor dijo, si hay una hemorragia, se nos va. Gracias a Dios no hubo hemorragia. Estuvimos orando, clamando por él, no hubo hemorragia. Lo operaron. Pero él estaba en el hospital ya después de que lo operaron. Y ahí estaba mi hermano con mi hermana, pues para ver cómo reaccionaba. Y el asunto es que una de esas mi hermano lo observa y dice, este se está yendo, este se está muriendo. Y él ahí, hermano, en su momento difícil con el dedo tocó el timbre para que llegara una enfermera porque él sentía que se estaba muriendo. Entonces mi hermano lo tocó y dijo, este se está muriendo, está bien frío, no reacciona. Entonces como vio que la enfermera se fue que a buscar al doctor y nunca apareció, él dijo, no. Aquí si yo no intercedo por él y reprendo el poder de muerte que ha llegado, él se me muere. Y empezó a orar en el nombre de Jesucristo. Reprendemos todo poder de muerte. Le ordenamos que se vaya. Fíjese, la presión ya le había llegado a 50. Dijo, se va a morir. Y empezó a reprender el poder de muerte que había llegado. Después de estar un rato orando, reprendiendo y atando, hermano,
Él checó la presión y dijo, ya le volvió su presión, ya se normalizó. Dijo, ya, gracias a Dios la libramos. Entonces ayer como pude, gracias a Dios lo pude localizar para hablar con él, orar con él. Y le digo, gracias a Dios que estás aquí todavía. Dios es bueno. Vamos a estar orando que su mano se manifieste en tu vida. Pero hermanos, muchas veces nosotros al estar dormidos ignoramos lo que el enemigo está haciendo. Ignoramos lo que Dios puede hacer. Entonces caemos en una situación donde cuando uno, hermanos, está dormido espiritualmente, el enemigo ataca y con todo, porque no hay quien le haga frente. Fíjese que yo estaba meditando mucho en esta palabra que el Señor le dio a su profeta Oseas y le dijo: clama entre las naciones, proclamen entre las naciones guerra y despierten a mis valientes. Entonces yo dije, Señor, esto está tremendo porque está hablando de despertar a los valientes, pero dice que proclamen en las naciones guerra. Hermanos, y proclamar guerra entre las naciones no es solo que usted se va a parar y ahora levantamos guerra, como hay algunos que saben de guerra espiritual, bueno, medio han entendido de guerra espiritual, y ven demonios en las nubes, ven demonios en los cerros, ven demonios en las playas, ven demonios en todos lados, hermano. Eso no es realmente guerra espiritual. El asunto es entender. Fíjese que dentro del conocimiento, el entendimiento tiene una función especial. Que si nosotros entendemos, nosotros estamos conociendo. Entonces es donde el Señor quiere que nosotros actuemos a través, hermanos, del entendimiento, para que la bendición de Dios de conocimiento llegue a nosotros y no estemos dormidos, porque el enemigo, hermanos, posee colonias, posee naciones. Entonces el Señor dijo, entre las naciones proclamen guerra. Entonces quiere decir que usted va a estar despierto. En el nombre de Jesucristo levantamos guerra, Señor, por esta nación. Levantamos guerra por las ciudades de esta nación. Levantamos guerra por los municipios de esta nación, por los estados de esta nación, pidiendo que esta nación sea liberada de tanta maldad que hay en ella. Entonces el enemigo ya sabe que hay alguien que está diciendo, te llamo a la guerra, destruyo tus armas, destruyo tus fortalezas, destruyo todo el poder que has adquirido en el nombre de Jesucristo. Entonces usted ya va con un conocimiento de hacer guerra espiritual, sabiendo que ese es un conocimiento que debemos de tener todos los cristianos. Mire, hermano, muchas veces usted es atacado y se dobla. Y usted dice, ahora, ¿qué me está pasando? Se lo quiero compartir porque una vez yo venía a predicar, hermano, y iba caminando por acá y se vino un viento con remolino así. Y yo dije, no, dije, esto no me suena, esto aquí hay algo malo. Y cuando sentí, hermanos, algo se apoderó de mi vientre. Y me doblé y yo dije, si yo no levanto guerra ahorita, aquí me voy a quedar como la mujer que llevaba 18 años, ¿no, hermano? Jorobada. Entonces cuando yo entendí que el enemigo venía en ese remolino, yo empecé, en el nombre de Jesús, ahora te ordeno, espíritu de enfermedad, fuera de mi vientre. Miren, hermanos, fue tan sorpresivo aquello que yo sentí como ¡pah!, el enemigo salió. Y yo me enderecé, dije, gloria a Dios, ya estoy sano. Entonces ahí es donde vamos al punto. Muchos cristianos han malinterpretado que es guerra espiritual y hacen cosas que no están dentro del orden bíblico. Entonces por eso es que hay que apegarnos al conocimiento bíblico para saber cómo y por qué hay que levantar y proclamar guerra, hermano. Porque cuando hacemos eso, entonces nosotros estamos liderando a muchas personas que están siendo atacadas con enfermedades, con dolencias, con deformaciones en el cuerpo, hermano. Es terrible, pero mire, yo vine con esa intención. Hoy dije, Señor, hoy vamos a hacer guerra. De repente aparece un hermano con una bola aquí, hermano. ¿Y ahora qué pasó? Pues empezó como un granito, hermano, y mire qué bola se hizo ya. De repente otro con otra bola por aquí, hermano. Hermano, de la noche a la mañana apareció. ¿Y qué has hecho? Nada. No.
Tienes que levantar guerra y decir: en el nombre de Jesucristo tomo el poder, tomo la autoridad y le ordeno que ahora esto se desarraigue de mi cuerpo. Mire, hermano, una vez me salió una bola en la mera rodilla, en medio de la rodilla. Dije yo, esto no es normal. Como que en la rodilla me sale. Y digo, ¿cómo si tengo que doblar rodillas para hablar con Dios? Y así no voy a poder. ¿Tú sabes qué hice? En el nombre de Jesucristo, Padre. Esa bola se desarraiga de aquí y se quita ahora mismo. Se va de mi cuerpo. Hermanos, duré más yo diciéndolo. Cuando vi la bola ya no estaba. Entonces ahí es donde vamos entendiendo nosotros que muchas veces estamos en situaciones, pasando momentos de enfermedad, de dolencias difíciles y no sabemos qué hacer. ¿Sabe qué hacemos? Yo no digo que usted no vaya al médico. Yo no digo que no se hagan los análisis. Hágalos. Pero lo primero que usted tiene que hacer es levantar guerra. Pero ¿y cómo le hago, hermano? Y si se pone más bravo aquel, eso usted esté sin cuidado. Si nosotros tenemos que pelear contra esas huestes que se han levantado contra nosotros, y tenemos que hacer guerra, entendiendo que nuestro Dios nos ha demostrado y nos ha dado conocimiento a través de las cosas que Él ha creado. Nuestro Dios no ha creado deformaciones, hermano. Las deformaciones las ha traído el enemigo, porque nosotros muchas veces nos convertimos en cristianos religiosos. ¿Cuáles son los religiosos? No tienen amor por la casa de Dios. Llegan bien tarde a los cultos. Y si pueden, no vienen. No tienen un día de oración. No tienen un tiempo devocional con Dios, donde digan: papito, aquí estoy. Tú eres lo más hermoso que yo tengo. Aquí estoy, papito. Mira, con la necesidad grande. Mira todo lo que pasa en medio de tu pueblo. Queremos que te levantes con poder y nos ayudes. Entonces, hermanos, cuando hay alguien así, quiere decir que ha despertado en su cuidado hacia las cosas de Dios. Está adquiriendo conocimiento de cómo acercarse a Dios. ¿Cómo dice Dios? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, hermanos, no esperen. Muchas veces, hermanos, Dios permite que llegue la prueba y la lucha, porque solamente así despertamos y entendemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Si Dios no nos ayuda, ahí se acabó todo. Mire, conocimiento de lo natural. Bueno, 2, conocimiento moral. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mira, hermano, yo le puse esto aquí. Nos referimos a la capacidad. Hablar de conocimiento moral es referirnos a la capacidad humana para distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Entonces, ese es un conocimiento que nosotros debemos de tener, hermanos, porque muchas veces nosotros no tenemos siquiera conocimiento de ese principio. Por eso es que la Biblia, ¿cómo dice? El principio de un conocimiento, esta sabiduría es conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor, hermano. ¿Y saben para qué sirve el temor del Señor? Dice la Biblia: para apartarnos del mal. Entonces quiere decir que tener un conocimiento moral es tener un principio de cómo empezar a corregirnos, de cómo empezar a hacer lo correcto, de cómo entender lo que no es justo. Entender lo que es justo y lo que no es justo. Entonces aquí es donde podríamos decir nosotros, hermanos, este punto viene siendo como un punto básico de lo que es el conocimiento. Cuando nosotros vamos entendiendo eso, entonces empezamos a avanzar para saber, hermanos, cómo conocer mejor a Dios. ¿Cuál es el principio de conocimiento que nos da? Principio conocimiento moral. ¿Y cuál es ese? Es donde se te está enseñando cómo empezar a apartarte del mal, cómo saber lo que es bueno y lo que es malo. Mire, y usted va haciendo: ay, hermano, pero yo creo que hay más todavía. Claro que hay más. Por eso le digo que es muy importante tener conocimiento. Muchas veces hay personas que pecan y no tienen conocimiento. Si no saben qué dicen: Dios sabe que soy humano.
Dios sabe que soy de carne y de hueso. Dios sabe que soy débil. Justifican sus pecados. Justifican sus errores cuando la Biblia está diciendo aquí, ¿qué está diciendo? Conocimiento moral. Es importante el conocimiento moral. Que sepas cómo apartarte de lo malo. Que sepas cómo entender las cosas que son correctas y las que no. Entonces, cuando vamos aprendiendo eso, entonces decimos, pero yo creo que no solo hay un principio. Por eso es que el Señor dijo, yo soy el alfa y también soy el omega. Yo soy el principio y también yo soy el fin. Entonces es importante entender que hay más todavía, hermanos, con respecto a conocer y cómo a través del conocimiento podemos ir siendo formados. Usted va a decir, hermano, ¿el conocimiento nos trae formación? Claro que sí. Mire, es como que podríamos decir, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuántas son madres? Ahora el asunto es, ¿cómo estás formando a tus hijos? ¿Cómo los estás informando también acerca del conocimiento? Y enseñarles los principios morales, hermanos. Cómo deben de vivir y qué deben de saber para apartarse del mal. ¿Sabe que uno cuando es adolescente o joven, uno ignora muchas cosas? Ya llegó que se hizo amigo de uno por allá, de otro por allá, de otro por allá. El asunto es de que de repente sus amiguitos traen malos hábitos, malas costumbres. Dicen, oigan, ya hace hambre, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? Pues yo cuando tengo hambre, dice uno de ellos, lo que hago es fumar y se me quita el hambre. ¿Y qué dice el otro? Pues a ver, probemos a ver si se quita de veras el hambre fumando. Y entonces empiezan a adquirir vicios, hermanos, y empieza a traer ataduras a su vida, porque dentro del hogar no se le ha dado, se le quiere dar formación, pero no se le da información. Entonces aquí es donde nosotros llegamos al punto de conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. El principio de la sabiduría es apartarnos del mal. Entonces ahí es donde se van enseñando los principios a los hijos. ¿Sabe que dentro de la Biblia hay principios eternos? Y los principios eternos, hermanos, esos no se deben de cambiar por nada. Cuando nosotros tenemos principios eternos, tenemos valores, tenemos formación, y eso es importante. Porque muchas veces llegamos a la iglesia, hermano, y usted va a decir, hermano, aquí todos son santos, ¿verdad? Y usted se siente raro dentro de la iglesia, ¿verdad? Casi no conozco a nadie aquí, dice, y como que aquí todos son santos. El único que no es santo soy yo, dice, porque yo fumo y me emborracho de vez en cuando, dice. Y de vez en dónde, ¿verdad, hermano? Sí, en cuándo, ¿verdad? Entonces, mire, aquí es donde llegamos entonces a la situación. Quiere decir, y fornico o adultero también de vez en cuando. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? El principio que se te dio en tu hogar, si fue un principio con temor de Dios, te va a enseñar a apartarte del mal. No vas a justificar los males, sino que el conocimiento te va a alumbrar para que entiendas que hay cosas que son pecado, que no justifiques el pecado diciendo soy humano, soy débil. No. Tienes que decir lo que la Biblia me enseña, que este principio me enseña a apartarme, no a acariciar el pecado ni a conformarme con él. Entonces, mire, nivel 3. Conocimiento de la ley. ¿Cómo empieza todo, hermanos? ¿Cómo dijo Pablo? Si no hubiese sido por la ley, ¿qué dijo? A ver, ayúdenme a predicar. Si no fuese por la ley, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Yo no conocería el pecado, dijo. Mire, ¿es mala la ley? Y él dijo, en ninguna manera, dijo, porque la ley me enseñó que es pecado. Entonces, cuando uno tiene conocimiento del pecado, uno dice, bueno, al menos ya sé esto. He adquirido un conocimiento. Y miren lo que dice la Biblia, Salmo 119, 66. Enséñame buen sentido y sabiduría.
porque tus mandamientos he creído. Entonces aquí el salmista está hablando que los mandamientos son una ley que nosotros tenemos que aprender a obedecer. ¿O son malos los mandamientos, hermano? Mire, ahí le va un mandamiento dado a Josué. Mira, primero. Después, que te mando. Después, que te esfuerces. Después, que seas valiente. Después, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Mire, ¿cuándo? Cuando nosotros creamos a su ley. ¿Cuál es su ley? Su ley, hermano, mire, aquí lo dice la palabra hebrea. Mitzvah. Mitzvah es mandato, sea humano o divino, estatuto, ley, mandamiento. Entonces dice que la ley es un mandamiento, es un estatuto, es algo que nosotros debemos de obedecer. Si el Señor dice, yo te mando esto, que no temas, y usted dice, ay, hermano, si yo vivo lleno de miedo, o llena de miedo. Entonces, miren, hermanos, aquí nosotros tenemos que entender. El mandamiento nos enseña, dice aquí, buen sentido. Y nos da conocimiento, porque la sabiduría es conocimiento. Pero también dice, nos da mandamiento. Y debemos de creer en el mandamiento. Si Dios dice, no desmayes, porque yo estoy contigo. Nos está dando un mandamiento ahí. Sí, nos está diciendo, no hay que desmayar. Al contrario, estamos viendo que estamos más cerca hoy que nunca de que el Señor ya viene por su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No desmayar, hermano. Ay, hermano, pero mira cómo me cuesta ir a la iglesia. Mira cómo me cuesta obedecer la palabra, hermano, es bien difícil. ¿Qué dice el Señor? No desmayes. ¿Por qué? Porque el mandamiento, dijo David. ¿Qué dijo David? ¿Qué era el mandamiento? El mandamiento es lámpara, dijo. Y lo dice Proverbios también, porque el mandamiento es lámpara, dice, y la enseñanza es luz. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros tenemos mandamiento, nosotros tenemos lámpara y tenemos luz. Entonces, eso quiere decir que al obedecer mandamientos de parte de Dios, obedecer su ley, nosotros vamos a tener una revelación, hermanos, que nos va a enseñar cómo caminar cada día. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces está diciendo, el mandamiento es una lámpara que te va a enseñar cómo caminar en esta vida, y es una ley que te va a enseñar a ajustarte a la obediencia. Mira, si usted, hermano, es difícil ajustarse uno a la obediencia. Todo lo de esta vida podemos hacer, pero sujetarnos a la obediencia cuesta mucho. O tal vez usted va a decir, pastor, y no me puede pasar que en algunas cosas yo no sea obediente. Y si yo le dijera, sí, no hay problema, hermano, no hay ningún problema, ¿estará bien eso? No, yo tendría que decirle, hermano, no, porque eso lo estableció Dios. Entonces es ahí donde nosotros vamos diciendo, mire, hermanos, dentro de los niveles que Dios pone para que nosotros conozcamos, Dios está poniendo el nivel de tener conocimiento de ley. Y el beneficio que adquirimos cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que vamos a tener lámpara cuando caminemos. Y eso nos va a enseñar. Por eso, como dijo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dijo, con guardar tu palabra. Entonces por eso él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces está diciendo que el que tiene conocimiento de ley, tiene conocimiento de mandamiento, aprende a obedecer mandamiento, pero aprende a ajustarse a un orden. Y eso es lo que no nos gusta muchas veces, hermanos, ser ajustados a un orden de forma de vida y de caminar en esta vida. Bueno, mitzvah,
mandato, sea humano o divino. Eso significa la palabra, hermanos, ley. Ahora mire, bueno, tú te vas a decir, hermano, entrar a ese sistema o a ese nivel de vida es tener un conocimiento que te va a enseñar cómo corregirte, cómo disciplinarte. Tal vez vas a decir, pero es que yo no quiero que me digan cómo vivir. Si tú vienes aquí es aprender cómo vivir bien. Cómo saber que los pasos que cada día das son firmes y son bendecidos por Dios, porque Dios te está dando luz en tu caminar. Bueno, unos poquitos amenes, hermanos, pero gloria a Dios. Nivel 4, conocimiento profético. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mire, hermano, conocimiento profético. Y este conocimiento dice que él revela lo profundo, lo escondido, y con él mora la luz. Entonces quiere decir que tener un conocimiento profético, hermanos, es alcanzar algo profundo. Que usted diga, hermano, entonces yo quiero ser profeta. Mire, unos confunden el ministerio profético con el don de profecía. El que tiene don de profecía no es profeta. Es alguien que tiene un don para bendecir la iglesia, pero no tiene el oficio de un ministerio profético. Es muy diferente. Quiere decir que el profeta recibe revelación de parte de Dios. Porque por eso dice aquí, él revela lo que revela Dios, lo profundo. ¿Y qué más dice? Y con él mora la luz. Entonces fíjense que, hermanos, entrando en este punto, esta palabra nejará, es una palabra hebrea, nejará, dice en su sentido original, luz del día, claridad. Pero el diccionario Suazo también saca otra palabra que dice fotismos, luz, iluminación, revelación. Quiere decir que hay un conocimiento profético que viene por revelación, viene por luz de Dios, hermanos, a la vida de uno. Quiere decir que uno empieza a ver con más claridad las cosas cuando uno tiene un ministerio profético. Y uno dice, hermano, conocimiento profético. Qué bonito, hermanos. Fíjense que dentro del conocimiento profético, hermanos, se maneja mucho el discernimiento de espíritus, donde uno aprende a conocer cosas que son profundas tanto en la vida del ser humano y que Dios las revela. Entonces ahí dice uno, qué tremendo, hermano, qué bonito tener conocimiento revelado, porque eso quiere decir que no nos estamos inventando un conocimiento, sino que estamos recibiendo revelación de parte de Dios de las cosas profundas. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le habló a los discípulos y les dijo, bogad mar adentro? Ellos estaban en la orillita de la playa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros no aprendemos porque nos quedamos en la orilla, no profundizamos. Decimos, la Biblia es muy complicada. A veces parece que la misma Biblia se contradice. Dice uno, hermano, mire, la Biblia nunca se contradice. El que se contradice es uno, porque no entiende, no tiene conocimiento. Entonces, para que podamos entender por qué la Biblia está diciendo algo de esa forma, nosotros debemos de tener luz, claridad de parte de Dios que nos esté revelando lo profundo. Entonces Dios pone, hermanos, como enseñanza esto. Le dice a los discípulos, bogad mar adentro. Y ellos dijeron, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Pero en la orilla, hermano, ¿qué se agarra en las orillas, hermano? Si usted va al mar, ¿qué se agarra en las orillas? Se pescan mojarras, hermano, de unos 3 kilos, 4. Se agarran peces grandes en la orilla. A la orilla, ¿sabe usted qué es lo que llega más a la orilla? Los peces que ya se murieron, descompuestos. ¿Qué más llega a la orilla? Toda la basura, hermano. Por eso es que hay gente que nunca avanza, hermano, porque siempre se han quedado en la orilla.
no avanzan, porque nunca se van a lo profundo. Entonces dice que el Señor dijo, voy a andar adentro, y los llevó a la profundidad. Y en la profundidad le dijo, lancen la red. Y Pedro todavía dice, Señor, si toda la noche hemos estado pescando y estamos hasta tristes, deprimidos de que no hemos agarrado nada. El Señor les dice, lancen la red. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando lanzaron la red? Dice que la red salió llena, parecía que allá se rompía, hermanos. Entonces hay algo que nosotros debemos de entender, que hay una profundidad donde debemos de llegar dentro de lo profético. Hay una profundidad donde tenemos que llegar, pero tenemos que ser guiados por el Señor para no inventarnos revelaciones. Mire, yo llegué una vez a Estados Unidos, hermanos, y habían unos rótulos por las autopistas, grandísimos. Jesucristo viene en tal fecha. Y la gente estaba un poco conmovida. Los cristianos, dije, seguro me van a preguntar que si es cierto eso. Y fue lo primero que me dijeron, hermano, ¿cómo ve eso? Si es cierto que el Señor viene en esa fecha. Eso no es cierto, hermano, le digo. Eso no es cierto. Porque dentro de lo profético, nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que Él no vendrá antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, y se dé la gran apostasía. Entonces, mire, hermano, cuando uno ve eso, entonces uno dice, necesitamos tener conocimiento de los acontecimientos proféticos. Si la Biblia dice que los acontecimientos proféticos es un conocimiento que nosotros adquirimos de parte de Dios para marcarnos en qué tiempo el Señor podría venir. ¿Se imagina que le pongan un rótulo que le dice, el Señor viene en agosto 30? O que le dijera, se imagine que el Señor viene en febrero 31. Va a decir usted, no, pues ya estuvo, que no es cierto, hermano, porque febrero no tiene 31. Solo por ahí se podría ir, ¿verdad? Pero ahora el asunto, hermanos, que le diga a usted, viene en tal fecha. Y usted va a decir, pues el Señor no nos ha dicho nada a nosotros. Mire, hermanos, como cuando una hermana o hermano se me acerca a mí y me dice, pastor, dicen tal cosa de esto y lo otro. Yo le digo, yo no puedo aceptar eso. Porque el Señor no me lo ha dicho a mí. No, pero es que dicen esto y ya son varios que dicen esto. No importa que lo digan 30 o 50. Si Dios no me ha mostrado algo a mí, yo no puedo afirmar algo, ni creer algo. Porque ahí es donde llegamos al punto de decir que Dios es el que revela. ¿Qué revela Dios? Lo profundo, lo escondido. Mire, hermano, ¿no dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz? Tal vez alguien peca por ahí, hermano, está diciendo, lero, ni el pastor sabe, ni los hermanos. Y de repente el Señor, hermano, ¡pah!, a todo color aparece ahí. Mira cómo anda esta ovejita. Mira. Por eso es que no le ves devoción en la iglesia. Por eso es que no le ves devoción en la palabra. ¿Por qué? Está muerto espiritualmente. Mira los pecados que anda cometiendo. Híjole, dice uno. Yo cuando el Señor me habla así, hermano, yo no espero mucho tiempo. Venga. ¿Qué pasó, pastor? Vamos a hablar. ¿Y de qué? No, de Navidad no vamos a hablar. Vamos a hablar, el Señor me habló. Hermano, cuando Dios habla, dice la Biblia que hay cosas que permanecen ocultas por un tiempo. Nadie se da cuenta. Nadie sabe, nadie supo. Y de repente viene Dios y dice, hoy voy a sacar a luz este pecado. Hermanos, yo le pregunto a usted, ¿Dios podrá hacer eso? Tal vez decir, no, porque Dios es amor. Dios no lo va a avergonzar a uno, dicen algunos pastores. Si Dios quiere, sí. Porque por eso es importante. ¿Sabe usted que muchos prefieren no conocer? Haz que así, si dicen algo, yo no sé. Nunca supe. Ni por enterado me di. Entonces el Señor dice, por eso.
Te estoy llevando a los niveles de conocimiento para que entiendas hasta dónde has conocido o por qué no has conocido. Si ahí en mi palabra yo lo he dejado escrito. Entonces, hermanos, que uno diga qué tremendo. Revelación profética. Muchos creen que la revelación profética que dice, así dice el Señor, te vi con los pies chuecos, todos torcidos, y que estabas cometiendo un pecado terrible. No, hermano. Dios puede usar a alguien que vaya y le diga, ven, el Señor dice así, que es tiempo de que arregles tu vida. ¿Cómo le dijo a Ezequías, hermano? Arregla tu casa porque morirás. Se puso a llorar, hermano. Se volteó hacia la pared, dice la Biblia, y empezó a llorar. Y le empezó a decir a Dios, mire, eso sí es bonito lo que le dijo. Yo he caminado en integridad delante de ti, le dice, hermano. Y Dios oyó su oración y el profeta ya iba de camino y le dijo al Señor, regrésate. Dile que le voy a dar 15 años más. Pero, ¿cómo dijo el hombre? He sido íntegro delante de ti, Señor. Pero imagínese que usted le diga al Señor, el Señor dice esto. Y usted dice, Señor, no he caminado realmente delante de ti, he andado mal. Por eso estás a morir. Sí, y eso no es religiosidad, ¿eh? Eso es llegar al nivel del conocimiento profético, donde Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Miren, hermanos, si aquí no venimos a hacer negocio, aquí venimos a buscar el rostro del Señor. Aquí venimos a que Dios nos capacite. Aquí venimos a que Dios nos prepare y nos hable. Puede ser que usted no ha pecado, pero el enemigo lo está atacando. Y usted no tiene conocimiento de cómo liberarse de lo que le está pasando, de esos ataques que el enemigo está trayendo. Entonces, cuando usted recibe conocimiento, dice, gloria a Dios. Dios me dio luz para llegar a lo profundo de lo que está pasando. Hermanos, mire, es tan bonito moverse uno así, hermano. Me acuerdo cuando recién llegué a México, me dijo una misionera, acompáñeme, vamos a ir a visitar a unos hermanos que ya no se congregan. Y entramos a la casa y yo sentado así, callado, viendo las cazuelas de barro, y viendo la casa y echándole un ojo a todo. Y viene el Espíritu y me dice, el que está allá le hizo tal cosa al que está aquí. Y ese que le hizo eso fue porque este hizo tal cosa y tienen 2 años que no se hablan y son hermanos. Y el ambiente en esta casa está de una manera terrible. Y yo callado, observando. Conocimiento por observación. ¿Sí está aquí? ¿Sí están aquí? Conocimiento por observación, hermano. Es decir, ¿qué tengo que observar para darme cuenta de lo que pasa? Observa, déjate llevar por Dios. Y al último, la misionera terminó y le dije, yo nada más quisiera decirles algo. Sí, me acaba de hablar. Usted y usted, estos se soltaron a llorar, hermano. Quiere decir que para que nosotros lleguemos a la profundidad, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo. Usted va a decir, hermano, qué bonito tener conocimiento a profundidad. Nos echamos un clavado, hermanos. Y llegamos a profundidad y decimos, ¡ay, lo que hay allá abajo! Hermano, mire a ver allá sus pies. ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué hay allá abajo? ¿Dónde están sus pies, hermano?
¿Cómo anda usted? ¿Qué vida está llevando, hermano? Entonces el Señor nos habla. El Señor dice, pues, si quieres que yo te enseñe, te dé mi conocimiento, tienes que recibir mi luz. Por eso fue que David dijo, envía tu luz y tu verdad, dijo, y estas me guiarán. Entonces, conocimiento revelado, porque Dios ilumina al que quiere darle ese conocimiento profético de revelación profundo, hermano. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir, Señor, qué hermoso es tener revelación. Mire, si usted es un cristiano que no tiene revelación, usted se aburre en los cultos y usted dice, ay, ¿a qué hora va a terminar, hombre? Ya tengo hambre, va a decir usted. Yo le voy a decir, hermano, aguántese el hambre, porque Dios quiere que hoy usted sea activado en el conocimiento revelado de parte del Señor, donde usted reciba luz. Por eso David decía, envía tu luz. Conocimiento de revelación profética. Bueno, 2 Corintios 4:4, mire cómo dice, con respecto a enviar luz, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oye, hermano, ¿qué es lo que hace el enemigo? Dice que viene a cegar el entendimiento de quiénes. ¿El entendimiento de quiénes viene a cegar? No se oye, hermanos. El entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz. Hermanos, el evangelio es luz. Es importante conocer el evangelio. Son nuevas, al ser nuevas es revelación, algo fresquecito de parte de Dios. Entonces, ahora mire lo que dice el verso 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, miren, hermanos, entonces quiere decir que el enemigo está preocupado por cegar el entendimiento de los que no creen, para que sean más incrédulos y así tengan dureza de corazón y no crean en Dios, y la palabra no vaya a dar cabida en sus vidas, porque no tienen revelación, no hay luz que les revele. Entonces aquí la Biblia dice, para que también, dice, conozcamos la gloria de Dios. Hermanos, si yo le pregunto a usted cuál es la gloria de Dios, usted me va a decir, la ruedita que está arriba en la cabeza, hermano, ¿verdad? Y no es eso. Pero fíjese lo que está diciendo ahí, para que resplandezca en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hay una gloria que nosotros, hay una gloria que tenemos que conocer en la faz de Jesucristo. Quiere decir que cuando conocemos esa gloria, nosotros entramos a otro nivel de vida. Por eso el apóstol Pablo decía que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, dijo. ¿Y sabe cómo dijo que era? Va de aumento. En aumento es como decir, va de nivel en nivel, hermanos, entendiendo las diferentes clases de conocimiento y la función de cada conocimiento que recibimos de parte de Dios. Entonces, si un cristiano no tiene luz, hermano, está en tinieblas. Por eso dice que el pueblo que vio gran luz, dice, que resplandeció sobre ellos, sus rostros fueron iluminados, dice, y no fueron avergonzados. Entonces quiere decir que cuando alguien no tiene luz, vive en puras vergüenzas, vive en un cristianismo, hermanos, que no es cristianismo. Lo que viven es práctica de religiosidad, pero no hay devoción en sus vidas. Mire, ¿por qué se duerme en el culto? No hay devoción. Cuando uno le resplandece el conocimiento, la revelación, hermanos, uno está atento, uno quiere más, uno quiere mejorar, uno quiere cada vez más de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Si el enemigo está cegando nuestro entendimiento. Mire, ¿quiere ver contentos a los hermanos?
¿Quiere ver contentos a los hermanos? Entusiasmados. ¿De veras? Mire. Mire. Muchacho está serio, ¿verdad? ¿Ya ve que alegre se puso? ¿Por qué nos pasa eso, hermano? ¿Por qué nos alegramos con la palabra? Y con lo material sí nos alegramos. Quiere decir que no estamos recibiendo revelación. No le creemos a la palabra. Fíjese que es importante la revelación porque la Biblia dice que el que cree. ¿Y por qué viene el creer? El creer viene de oír la palabra. La palabra trae la sustancia que necesitamos. Conocimiento. Conocimiento. Ese conocimiento nos libera. Y entonces nosotros empezamos a aspirar más y más de Dios. Queremos más del Señor. Entonces el enemigo está preocupado en que usted no entienda. En que usted viene a los cultos y le da un sueño, hermano, que algunos hasta pelean, hermano. Se les va la cabeza sola. Y dice, ay, qué situación tan penosa. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay conocimiento, no hay revelación, no hay profundidad, no hay lámpara en el caminar, hermanos, no hay lámpara en el entendimiento. Mire, déjenme llevarlo a otro nivel. Nivel 5, conocimiento revelado. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese, para este conocimiento se usa la palabra apocalipsis. ¿Y qué significa la palabra apocalipsis? Dice desvelamiento, no que se desvele, de desvelar, sino que está hablando de desvelamiento, está diciendo quitar el velo. Desvelamiento, descubrimiento, desde calupto, esconder, cubrir, denota una revelación o manifestación. Entonces quiere decir que cuando algo está escondido a nosotros, quiere decir que porque hay un velo. Entonces dice la Biblia que por eso el Señor nos va a dar un conocimiento que quite el velo que nos impide recibir la revelación de Dios que está escondida. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo muere, hermanos, en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? Dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Y entonces el pueblo ya empezó a entrar al lugar santísimo donde no podía entrar. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando nosotros recibimos el conocimiento de cómo entrar a la presencia de Dios y cómo quedarnos ahí, entonces nosotros vamos a vivir una experiencia diferente, vamos a vivir un cristianismo diferente. ¿Sabe por qué? Porque se nos quita el velo. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora vemos, dice, oscuramente, como por un espejo, dice. Pero en aquel día, dice, conoceremos como fuimos conocidos. ¿No le ha pasado que de repente pasa por un lugar y dice, esto como que yo ya lo había visto? Y como que su memoria pasada quiere activarse y quiere volver a ese tiempo que se perdió. Entonces usted dice, es que esto yo ya lo había visto. Esto Dios ya me lo había mostrado. Entonces miren, hermanos, ahí llegamos al punto de recuperar la memoria que perdimos. Y la perdimos por causa del pecado. Entonces tenemos que recuperar eso y volver al tiempo del Señor, donde el Señor nos va a revelar quitándonos el velo. Quiere decir que hay algo que usted trae ahorita aquí que no le permite ver las cosas como son. Por eso dice la Biblia que habían 2 discípulos que iban camino de Maús, hermano. Y dice la Biblia que
El Señor se apegó a ellos porque ellos iban discutiendo y hablando y diciendo nosotros que esperábamos que este era el que iba a redimir a Israel. Este era el que iba a tomar el poder, hermanos, como rey en Israel. Ellos lo veían de otra forma, lo veían de una forma religiosa, de una forma guerrillera, no de una forma espiritual. Entonces dice que el Señor se apegó a ellos y les dijo: ¿no habéis leído en los salmos y en los profetas, hermanos? Y les empezó a recordar los pasajes bíblicos. Y llegaron a cierto lugar donde el Señor les dice: tengo que irme porque ya la noche ha avanzado. Y entonces dice que en el momento que parten el pan, les fue quitado el velo. Y se dan cuenta que el que estaba con ellos era Jesús. Y entonces le dijeron: quédate con nosotros, que se hace tarde, le dijeron. Y el Señor fue quitado de la presencia de ellos. Pero ellos empezaron a hacer comentarios. Y mire, este es el efecto que causa cuando usted recibe el conocimiento revelado. Dice que no ardía nuestro corazón, decían ellos, cuando nos mostraban los pasajes de la Escritura. No ardía nuestro corazón. Estaban impactados, hermanos, de que el corazón despertó al primer amor, despertó a sentir la presencia de Dios. Porque miren, hermanos, cuando la palabra se predica y usted la palabra no le causa nada, a usted no lo hace llorar la palabra, usted no se deleita con la palabra, usted ni aleluya ni gloria a Dios le salen. Eso es delicado. Usted tiene que pensar: bueno, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Será de que todavía hay un velo puesto en nosotros? Y por eso cuando la revelación viene del Señor, nosotros en lugar de alegrarnos y de glorificar a Dios, estamos bien callados. Y decimos: bueno, es que ya es tarde, pues. Es que hoy es el Día de las Madres. Felicidades, hermanas, Dios les bendiga por ser mamás. Pero a lo que quiero llegar es al punto de: si tu corazón no arde cuando la palabra es predicada, quiere decir que la revelación no te ha llegado y que te pueden estar moviendo otros intereses dentro de la iglesia, pero no la revelación, no el conocimiento revelado. Entonces ahí es donde tienes que preocuparte y decir: Señor, estoy aquí en la iglesia, pero mi corazón no palpita por el Señor. Eso tenemos que pensarlo. Es como cuando, miren, hermanos, una vez estaba yo en un retiro predicando en el desierto, en Estados Unidos, y empezó a temblar el lugar, hermano. Se empezó a sacudir. ¿Y sabe qué dijo una viejita que estaba en una silla de ruedas? ¡Aleluya!, gritó llorando. Mi Cristo ya viene, mi Cristo ya viene. Yo dije: qué bonito. En lugar de darle miedo, empezó a glorificar a Dios. ¿Cuál es la reacción que debemos de tener en medio del tiempo que estamos viviendo? Si no hay revelación, usted tal vez su corazón se puede engrosar por las cosas de esta vida. Por eso es que la Biblia dice, Apocalipsis. ¿Y cómo le pusieron al libro que hizo el apóstol Juan, hermano? Apocalipsis. ¿Y cómo le dicen a ese libro hoy? El libro de las revelaciones. Mire, porque al apóstol Juan le mostraron todo lo que iba a acontecer en estos tiempos. Le revelaron a la novia del Cordero. Mire, hermano, cuando la Biblia dice: ¿quién es esta que sube como ejércitos en orden? Ay, dice usted, qué bonito, dice. ¿Quién es esta que sube? Entonces quiere decir que en la iglesia, cuando se le revele, se le quite el velo,
entonces va a conocer cómo fue su principio. Va a volver a su principio de sus días. Y entonces va a decir, qué hermoso entender que esto fue nuestro origen, este fue nuestro génesis, este fue nuestro principio. Y va a decir, así nos hizo el Señor. Pero por desgracia llegó el pecado y nos robó la conciencia, nos robó la memoria. Y le preguntan, ¿y usted cómo era allá en el cielo? Híjole, hermano, dirá que no recuerdo. ¿Y cuál era su estatura allá en el cielo? Híjole, hermano, no sé. Porque se ve que la Biblia dice que todos tenemos que llegar a la misma estatura. A la estatura del varón perfecto. Entonces tenemos que dar un nivel. Usted va a decir, hermano, por eso habla de los niveles. Tenemos que dar un nivel. Y usted va a decir, pero es que me tienen que revelar cómo fue eso. Miren, hermanos, qué importante es la revelación. Hubo un rey que dijo, hagan venir a todos los magos, hagan venir a todos los sátrapas, hagan venir a todos los sabios, que me declaren el sueño que tuve. Y si no me lo declaran, voy a empezar a cortarle la cabeza uno por uno. Llega Daniel, hermano. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Usted hubiera tomado la posición del profeta Elías? ¿Qué hubiera dicho usted? Sí, Señor, yo te ayudo. Uno por uno hay que cortarles la cabeza. Daniel dijo, no, Señor, no hay necesidad de esto. Denos unos días para que el Señor nos muestre lo que usted vio y nos muestre la interpretación. Allá tiene a Daniel con sus amigos, hermanos, ayunando, orando y pidiéndole a Dios que les mostrara el sueño del rey. ¿Qué tuvieron que hacer, hermano? Recibir revelación. Le dijo, mira, rey, tú viste esto y esto. Y el Señor dice que el significado es este. Ay, hermano. ¿Y sabe qué dijo el rey? Que no se adore a otro Dios, dijo, más que al Dios de estos muchachos. Hermanos, ¿qué puede? Mire lo que puede hacer la revelación. Puede salvar vidas, ¿verdad que puede salvar vidas? Y de la muerte, hermanos. Mire, por eso yo todos los días estoy, Padre, por favor, háblanos. Padre, por favor, envíanos. Padre, por favor, dinos qué vamos a hacer. Por favor, Señor. Es que qué bonito es llegar a un lugar y decir, esto dice el Señor, esto va a hacer el Señor. Cuando te afliges, qué bonito es oír que el Señor dice, no tengas miedo, no pasa nada, todo está bien, no es grave el asunto. Ay, dice usted, gracias, Señor, eso quería oír, eso quería saber, que el asunto no es grave. Miren, hermanos, pero si no tenemos revelación, nos llenamos de miedo, de zozobra. Ay, es que están diciendo que ahora sí van a empezar con Cuernavaca. Señor, reprenda al diablo, hermanos. Nosotros tenemos que orar y decir, Señor, lo que tú nos has revelado es que viene bendición para este estado. Lo que tú nos has revelado, Señor, es tiempo de bendición y de bienestar, no de calamidad. Entonces, miren, hermanos, quiere decir que la palabra que Dios nos da no es de calamidad. La palabra que Dios nos da es levántate, esfuérzate, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Él será tu retaguardia, amén. Él será tu retaguardia. Ahí es donde nosotros nos consolamos, porque la revelación, eso es lo que nos da conocimiento de que Dios
nos va a sacar en victoria en cualquier situación que estemos pasando. Por eso hoy te digo, y me enfoco más ahí, este nivel 5, conocimiento revelado. No temas, no temas. Si estás caminando en integridad, no temas, porque Dios está contigo. Y si estás pecando, arrepiéntete, porque Dios no va a estar contigo. Ay, eso no me consuela, va a decir usted. No, sí, porque Dios no va a estar contigo si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, el Señor estará contigo y todo te va a salir bien. Así es, hermano. Mire, ya termino. Desvelamiento. Ay, no quería terminar en el 6, hermano, pero ahí voy a terminar en el 6. Conocimiento de Cristo. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Perdió todo, lo tomó por basura todo, hermano. ¿Por qué digo? Por ganarse a Cristo. Y aquí se usa una palabra griega, hermano. Hupereko es, que significa tener sobre, huper, sobre, eco, tener, se traduce excelencia, la sobresalencia, moule, la frase podría ser traducida como lo sobresaliente, que consiste en el conocimiento de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Mire, hermano, conocimiento de Cristo, la excelencia del conocimiento es la que sobrepasa todo. Por eso es que Pablo decía, y de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. Por eso, mire, póngase de pie, póngase de pie. Déjenme terminar con esta frase. La excelencia del conocimiento es tener un conocimiento sobre todo conocimiento. ¿Sí me oyó? Póngase de pie. La Biblia dice, y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios quiere que conozcamos, pero no a medias. Dios quiere que conozcamos hasta llegar al conocimiento excelente. El conocimiento donde usted puede decir, todo esto del mundo para mí es basura. Así dijo el apóstol Pablo. Lo he tomado como una pérdida, todo lo de este mundo. Ay, hermano, qué bonito es la excelencia del conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando se llega ahí, se llega a estar sobre todo conocimiento. Y estar sobre todo conocimiento es decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, oiga, hermano, se levante guerra, no temerá mi corazón. Y aunque se trasladen los montes a la mar, nosotros tenemos que cantar, dijo David, hermano. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a la excelencia del conocimiento, nosotros llegamos a estar sobre todo. Dios quiere que tú estés sobre todo. Dios quiere darte una victoria tan grande. Y para que esa victoria grande la tengas, tienes que estar en la excelencia del conocimiento de Cristo. Llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. No todos llegan, pero si llegas, es una gran bendición. Porque vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahora estoy sobre todo. Por eso es que la Biblia dice, en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, porque Él es el que rescata tu vida del hoyo y te saca del lodo cenagoso
y hace asentar tus pies sobre roca firme y pone en tu boca, dice, cántico nuevo, alabanza a Jehová. Por eso dice, bendice a Jehová, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te rejuvenece. Él es el que sana todas tus dolencias. Mira, hermanos, Él es el que te hace alzarte sobre las alturas como el águila. Entonces quiere decir que tener la excelencia del conocimiento es remontarnos a las alturas y no estar en un nivel bajo. Dios no te llamó a estar en un nivel de opresión, de tristeza, de angustia, de desesperación. Dios te llamó a vivir una vida donde tú, hermana, hermano, seas más que vencedor, más que vencedora. Amén. Eso es tener la excelencia sobre todo. Dios quiere bendecirte hoy. Levanta tus manos. Dile, papito, aquí estoy. Aquí estoy creyendo que el conocimiento y la excelencia del conocimiento es estar sobre todo. Es vivir una vida victoriosa. Es saber, Señor, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Rama Shenderabakiyama. Y Rama que el Señor te haga libre de tus enfermedades. En el nombre de Jesucristo. Venimos levantando guerra en esta hora. Venimos atando las enfermedades. Venimos echando fuera las enfermedades. Venimos echando fuera las dolencias. Levantamos guerra en el nombre de Jesucristo contra toda potestad, contra todo principado, contra toda hueste, contra toda malicia espiritual, porque con nosotros está el Todopoderoso, el Dios grande, hacedor de maravillas. Ahora yo le ordeno a las enfermedades que suelten tu cuerpo en el nombre de Jesucristo. Yo le ordeno a las malformaciones en tu cuerpo que desaparezcan ahora, se desarraiguen de tu cuerpo. Experimenta ahora transformación por el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo, ahora que tus pies reciban firmeza y se quite todo temblor y toda debilidad. Recibe fortaleza en el nombre de Jesucristo. El Señor en la cruz del Calvario derrotó a tus enemigos, los venció y los clavó en la cruz. Recibe por la palabra ahora. Por la palabra, sé libre de toda enfermedad. Por la palabra, sé libre de toda dolencia. Por la palabra, sé libre de toda malformación. Shamay Brasaya, Maisayara vacía. Por la palabra ahora, eres libre de toda angustia. Eres libre de toda depresión. Eres libre de toda tristeza. Eres libre de todo poder de muerte. En el nombre de Jesucristo, recibe vida, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Recibe fortaleza, recibe poder, recibe gozo, recibe alegría, recibe vino nuevo en el nombre de Jesucristo. Y alégrate, porque tu Dios viene pronto. Alégrate porque tu Señor viene pronto. Alégrate porque tu Señor viene pronto. Imashei katomaseira, imarazo kramasia. Crea su mandamiento, crea su palabra, cree, porque las promesas son para ti. Ay, leremasia. Cree, las promesas son para ti. Para ti son las promesas. Recibe ahora por la palabra. Recibe por la palabra. Dile al Señor, yo te creo, Padre. Yo te creo. Y por la palabra ahora recibo lo que estoy necesitando. Por la palabra ahora recibo respuesta a mis necesidades. Por la palabra ahora recibo respuesta a mis peticiones. Por la palabra ahora recibo confirmación. Por la palabra se hace todo nuevo ahora. Por el poder de la palabra recibe en tu vida liberación, sanidad.
Y que desaparece todo aquello que apareció de la noche a la mañana. Hoy desaparece aquello que no es bueno. Desaparece de tu vida. Desaparece de tu cuerpo. Shabrai Sama. Shai Brahmasia. Iglesia amada, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Recibe su palabra revelada. Recibe su palabra de conocimiento que te hace libre. Recibe su palabra de conocimiento que te hace libre. Te hace libre. Te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesucristo. Shabara y Basaya, ve para acá, Héctor, por favor.